Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a su canal Tesalónica, un gusto poder estar de nuevo con todos ustedes. La verdad, la primera prédica que traigo en este año, estoy muy contento de poder estar acá y estuve un poco enfermo de la garganta, pero el Señor fue fiel y ya estoy bastante mejor. Bueno, como dice el título de este mensaje, regocijaos en el Señor. Así que les invito a que vayan a las Escrituras en Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 8. Y yo voy a leer la versión 1909, ¿sí? Lo digo porque quizás tenga otra versión y haya palabras distintas. Así que sin más, comienzo. Dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacinamiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Amén. Bueno, nos ponemos un poco en contexto. Esta carta la escribió el apóstol Pablo en su primera prisión. Se la escribió a los filipenses. Creo que la iglesia de Filipo la fundó en su segundo viaje, si no me equivoco, puedo estar equivocado. Y bueno, se la escribió a ellos estando en prisión. Filipo era una ciudad del Imperio Romano que no se caracterizaba quizá como otras ciudades en cuanto a su comercio y a su economía. No era un punto económico importante, pero sí era un punto militar importante. Es decir, se encontraba a 18 kilómetros aproximadamente del mar Egeo, lo que hoy es la actual Turquía, y era un punto militar importante para el Imperio Romano. También muchos soldados romanos y generales, una vez que se retiraban, se iban a vivir a Filipo, era la ciudad que elegía. Y otra de las características que tenía la ciudad de Filipo es que los que nacían en esa ciudad tenían la posibilidad de convertirse en ciudadanos romanos, algo que no tenían todas las ciudades, producto de que Filipo tenía su propio gobierno, más allá de que estaba bajo el Imperio Romano, tenía su gobierno local. Y esto también Pablo habla más adelante en esta carta cuando dice que nuestra nacionalidad no es de acá, sino nuestra nacionalidad es eterna, es decir, es en los cielos. Hacía referencia a esto porque los filipenses estaban muy orgullosos de su nacionalidad. Bueno, yo de este texto, la verdad, me gusta mucho porque estos versículos representan, si se quiere, lo que sería la actitud de un cristiano frente a las circunstancias, frente a la vida, frente a los afanes del día a día. Y rescaté 3 puntos que me gustaría detallar en este pequeño sermón. El primero se encuentra en el versículo número 4, cuando el apóstol dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. En algunas versiones, la segunda vez que dice gocéis está resaltado con exclamación, diciendo gocéis, gócense en el Señor, alégrense en el Señor. Ahora bien, alguien quizás se podría preguntar a qué hace referencia con el gócense en el Señor. Bueno, Pablo hace referencia a que nos gocemos en la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Esto lo vemos en el Evangelio de Lucas también, que se hace referencia, lo vemos también en el libro de Habacuc, también lo vemos en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en el Salmo 88, no recuerdo el versículo, pero dice: me gozo en la salvación del Señor, me gozo en la salvación de Jah. Y esto es lo que nos lleva a nosotros como creyentes a tener un espíritu, una postura de regocijo. Regocijo porque saber que el Señor nos salvó, por saber que estábamos a condenación, pero el Señor nos trajo a misericordia a través de su sangre, a través de su sacrificio. Es por eso que Pablo dice: regocíjense, estén regocijados, que esa felicidad sea algo interno, intrínseco, que salga hacia afuera, que los demás vean y vean esa diferencia en nosotros, teniendo en cuenta que estamos en una sociedad que cada vez está más desahuciada, que el creyente marque esa diferencia y que otros, que seguramente a muchos les debe pasar, lo ven y dicen: tiene algo distinto. ¿Qué es aquello tan distinto que lo diferencia de otras personas? Y es ese gozo que el Señor nos da de la salvación, que no viene de un trabajo, que no viene de tener dinero, que no viene de tener una posición social, que no viene de tener una carrera, una pareja, hijos, lo que sea. Porque todo al fin y al cabo es perecedero. Todo queda en esta tierra, lo que vayamos a hacer. Mientras que ese gozo es propio de la eternidad, es propio de estar con el Señor para siempre, es propio de saber que un día nosotros estábamos condenados
pero Dios fue bueno y nos rescató. Que un día nuestra vida no tenía sentido, pero el Señor intervino y nos limpió, nos purificó y nos sanó. Que un día nosotros estábamos destinados a la condenación eterna, pero a Él le plació salvarnos. Y que si nosotros analizamos la salvación, ese gozo de la salvación, es imposible que miremos en las cosas del mundo, es imposible que nuestra mente se distraiga, es imposible que estemos pensando en cosas efímeras que al fin y al cabo son pasajeras, teniendo en cuenta que lo más importante ya lo tenemos, y es la salvación. Es ese gozo interno de decir, sos salvo, ese gozo de decir, el Señor está con vos, el Señor te protege, Él te guía y Él te da el esfuerzo. Y es por eso que Pablo hace mención a eso, a que nos gocemos en el Señor. Ahora bien, alguien podría decir, ok, sí, yo soy salvo, yo creo que soy salvo, sé que voy a la eternidad con Dios, sin embargo eso no me quita que tenga problemas, no me quita que tenga dificultades, no me quita que la vida no sea como espero, no sea justa, como quien dice, ¿no? Es decir, no vivo en una burbuja de felicidad, y lógicamente que no. De hecho, el Evangelio mismo nos dice que por el Evangelio vamos a vivir sufrimientos, padecimientos por el Evangelio. Nos van a atacar de distintas maneras a aquellos que creen y predican la palabra. ¿Por qué? Por el Evangelio, y lo hicieron con Cristo. Y si lo hicieron con Cristo, créanme que lo van a hacer absolutamente con todos. Sin embargo, acá el apóstol Pablo nos da la respuesta en el versículo número 6, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacinamientos de gracias. Ahora bien, perdón, se me vuela todo. ¿Qué nos está diciendo acá el apóstol Pablo? Rápidamente nos da la respuesta a esa otra incertidumbre que nos podría generar, y es: por nada estéis afanosos. De hecho, noten lo que dice apenas comienza el versículo: por nada. Es decir, ¿por qué podemos estar afanosos? Por absolutamente nada. Y uno podría decir, bueno, pero yo tengo preocupaciones, tengo miedos, tengo tristezas, tengo ansiedades, tengo preocupación por mis familiares, preocupación por mi economía, por mi país, por mi pareja, etc. Lo cual es comprensible. Sin embargo, en el mismo versículo el Señor nos dice: sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Es decir, nuestras oraciones deben ser conocidas delante de Dios. Y para que eso pase, nosotros tenemos que ir a la presencia, a orar al Señor, a pedirle al Señor que nos instruya, que nos guíe, que nos dé respuestas. Porque a la verdad todos tenemos miedos, incertidumbres, preocupaciones, necesidades, problemas, enfermedades y un largo etcétera. Pero el hecho de descansar en el Señor, de saber primeramente que tenemos el gozo de la salvación, de saber que independientemente de lo que vaya a pasar en esta tierra, hay una eternidad con el Eterno. O sea, no importa lo que vaya a pasar acá, porque vamos a ir a la eternidad. Y si todo ser humano en esta tierra podía estar un segundo en la eternidad y volver, les puedo asegurar que sería su vida, cambiarían su vida radicalmente, inclusive los que somos cristianos. Pero claro, aún así, es cierto que a veces somos apabullados por las situaciones de la vida. Y acá mismo nos dice: orad por todo. No te preocupes por nada. Todo llevalo en oración al Padre. Y el Padre, en su determinado momento, Él va a dar la respuesta correcta a esa necesidad, independientemente de que sea la respuesta que vos quieras o no quieras escuchar, sino va a ser la respuesta que Dios te quiera dar. Y es por eso que en este versículo nos dice que por nada no estemos afanosos, sino todo lo llevemos en oración al Padre. Y que aparte de llevar todo en oración, demos gracias. Demos gracias porque sabemos que Dios va a responder. Sea la respuesta que nosotros queramos, no sea la respuesta que nosotros queramos, pero Dios va a responder. A su tiempo Él va a responder. De hecho, el ejemplo perfecto de esto lo vemos en Jesús. Cuando el Señor estaba en Getsemaní, y dice: Señor, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y Jesús no decía eso por lo que iba a padecer con los clavos y con el látigo, que iba a ser algo horrible, sino lo decía porque iba a padecer lo que es hacerse pecado por la humanidad. Y eso es algo que para alguien que era totalmente santo era horrible. Y aún así Él dijo: que se haga tu voluntad. Entonces nosotros también deberíamos, a la hora de orar al Señor, decir: Señor, necesito esto, pero que se haga tu voluntad. Porque al fin y al cabo la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida.
la voluntad de Dios te puede acercar personas, te puede alejar personas, te puede poner en situaciones, te puede quitar de situaciones que quizás en un momento no las comprendés, pero a futuro, cuando ves todo el cuadro completo, comprendés el por qué el Señor actuó de esta manera. Y creo que esto también nos da esa paz de decir, ok, estoy en esta situación difícil, voy a dejar esto en manos de Dios y que sea el Señor y su voluntad la que se encargue. Ahora bien, ya tenemos dos partes, ¿no?, de estos 3 puntos que quería compartir. El primero es el saber que nos gozamos en esa salvación en Cristo Jesús, la cual nos quita todo problema si nos ponemos a pensar realmente. El hecho de saber que no vamos al infierno, creo que esa ya es la mejor respuesta. Pero segundo, lógicamente vivimos en un mundo caído en donde tenemos diferentes circunstancias. Y esto nos lleva a saber que si vamos a una oración al Señor, el Señor nos dará respuesta. Y ahora vamos con el último punto que se encuentra en el versículo 8, que es referente a algo. Hemos visto nos gozamos siempre en el Señor, hemos visto que el Señor nos da respuesta a nuestros problemas. Sin embargo, nos falta un punto acá, que es el siguiente. Nosotros tenemos 3 enemigos que atentan contra nuestra santidad: el diablo, el mundo, o la sociedad, como le quieran llamar, y nuestra propia carne. Y en este último versículo, Pablo apunta a lo que es la carne, pero específicamente a lo que es la mente, y dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto, pensad. Esperen que dejo acá un poco la escritura. Es decir, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Nos está diciendo, con todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, serían como pequeñas flechas que nos están guiando hacia un mismo punto, y es la santidad. Es quitar la neblina de la mente y mirar objetivamente hacia donde Dios quiere que vemos, o sea, hacia la santidad, hacia Cristo Jesús. De esa manera vamos a poder encaminar todo nuestro ser con claridad. Es decir, estamos gozosos, somos salvos, no vamos a perecer, el Eterno vive con nosotros. Tengo problemas, se los llevo al que vive por los siglos en oración, confiando en su voluntad. Y ahora mi mente la voy a enfocar en las cosas correctas, en esas flechas correctas que me llevan al camino correcto, para no tener esa neblina mental, para perseguir la santidad y evitar todo lo que pueda el pecado, ¿sí? Les voy a dar unos ejemplos. Todo lo que tenga que ver con gozo va siempre alineado a la santidad. Es decir, cuando estás gozado del Señor en la salvación, cuando sabes que estás libre de pecado, sos feliz, te sentís feliz. Y es algo lógico, o sea, no estoy diciendo nada nuevo. Pero cuando estás en pecado, no tenés el gozo de la salvación, perdés el gozo de la salvación. Y cuidado que digo, perdés el gozo de la salvación y no la salvación, que son dos cosas distintas. Perdés el gozo de la salvación, perdés esa alegría interna, perdés esa paz que viene de lo alto, y te das cuenta de que empezás a ver la vida de una manera triste. Yo tengo una amiga que vive en Colombia, no voy a decir el nombre, ¿no? Tiene unos más o menos 33 por ahí, y el deseo de ella era casarse virgen, ¿sí? Pero bueno, iban pasando los años y el año pasado conoció a un chico, ¿no? A un chico, un hombre, no sé realmente, que es en la iglesia, hay un cristiano. Y bueno, esta persona, tuvo relaciones, ¿no? con esta persona. Lógicamente quería solo eso, esta otra persona, y desapareció de tu vida. Y claro, ella me contaba este año que no disfrutó nada de eso, de la sexualidad, producto que sabía en su inconsciente que lo que estaba haciendo estaba mal. Y eso le producía ¿qué? La tristeza. Eso le producía ¿qué? La desazón del pecado, lo amargo del pecado. Porque uno, cuando está haciendo el pecado, por más de que sea algo increíble diga, no lo disfruta en absoluto. Y en este campo, por ejemplo, ¿no? que es el ejemplo que se me vino, el de la sexualidad, cuando uno lo hace, la sexualidad, todo lo que corresponde a ella dentro del matrimonio, hay un gozo. Pero cuando lo hace dentro de lo que es el pecado, no hay un gozo. Puede que haya un disfrute carnal, temporal, pero que a la larga siempre, porque este ejemplo lo he visto muchas veces, termina en tristeza, en pena, en desolación. Las personas se sienten sucias, se sienten solas, se sienten utilizadas.
Y este es un ejemplo que me vino producto de esto que les cuento de esta chica. Pero es un buen ejemplo también, porque por ejemplo, parejas casadas pueden orar antes de tener relaciones. ¿Por qué? Porque no es algo malo, es algo que Dios creó. Sin embargo, quienes están en pecado jamás lo hacen a eso, porque saben que lo que está haciendo está mal. Y esto se aplica a cualquier aspecto de la vida. El pecado siempre va a traer tristeza, dolor y muerte. Muerte espiritual primeramente, y posible muerte física también. Porque cuando nosotros estamos bajo la cobertura del Señor, en el gozo del Señor, y pasan situaciones feas, podemos confiar fielmente en que Dios nos está cuidando y que en todo lo que pasa dentro de su propósito. Pero cuando nosotros estamos en el pecado, en la nuestra, como quien dice, sabemos que todo lo que pasa es propósito del diablo. Todo lo que está pasando es propio del diablo, de nuestra carne y de nuestra mente y del entorno. Pero todo va para mal, porque no hay Dios donde está el pecado. Y eso es algo que realmente nos tiene que hacer pensar. Creo que no hay nada más lindo, y esto ya es una experiencia personal, que cuando pecás, te arrepentís y te vas a dormir y apoyás la cabeza en la almohada en paz, sabiendo que no debes nada, que estás bien con el Señor. Es como que te da una paz y una tranquilidad y te vuelve. De hecho, cuando pedís perdón y realmente lo haces de corazón y sentís que Dios te perdonó, sentís el gozo de la salvación, un gozo que te da esa paz, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque las circunstancias sean feas, seguís firme en el Señor inmutable. Y esto es el apóstol Pablo. Es cierto que el apóstol Pablo, cuando escribió esto, estaba encarcelado. Es cierto que su primer encarcelamiento no fue como el segundo, es decir, estaba en una casa aparte, estaba en un parque, digamos, atendía a gente, mandaba cartas, como en este caso, pero estuvo 2 años. Y estaba encarcelado por algo que no había hecho, por una acusación que no era correcta sobre él. Y de eso puedo hablar porque también me ha pasado. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? Se mantuvo firme, gozoso en el Señor, explayándose en la Escritura, explayándose en los mensajes, mostrando una diferencia, siendo de bendición. ¿Y cómo lo pudo hacer? Porque él sabía que su eternidad era con Cristo, porque él sabía que estaba el gozo de la salvación. Y es por eso que te quiero invitar en esto, que si estás en una situación difícil, de pecado, vamos a hablar claro, arrepentite, porque al arrepentirte vas a poder experimentar esa gracia del perdón primeramente del Señor, que es algo hermoso, después el gozo de la salvación, y vas a tener paz en tu mente y en tu corazón, y todas estas ansiedades, todos esos miedos, todos esos problemas que estás teniendo, vas a poder llevárselos al Señor en oración, y el Señor te va a responder a su tiempo y a su manera, pero te va a responder, y eso te va a sentir estar confiado y en paz. Y después de eso, seguir las flechas que indican hacia la santidad, hacia una vida en santidad, sin nublina, como nos dice acá el apóstol Pablo. Todo lo que es bueno, en eso pensad. Todo lo que es noble, en eso pensad. Todo lo que es de buen nombre, tiene buena reputación, en eso pensad. Todo aquello que no traiga tristeza, que no ofenda a Dios, en esa dirección andá. Vas a tener una vida increíble. En el sentido de que, no digo increíble en el sentido de que, sí vas a alcanzar esto, aquello, lo otro. No, increíble en que tu corazón va a estar gozoso de la salvación. Vas a tener paz mental, paz en el corazón y confianza, porque no vas a ir en tus fuerzas en nada lo que hagas, vas a ir en las fuerzas del Eterno, el que te llamó un día, el que te predestinó, el que te eligió, aquel que te limpió de tus pecados, el bueno y el digno, el Dios eterno. Así que sin más, este era el mensaje que les quería compartir hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Un gusto, como digo siempre, el poder predicar, el poder compartir una palabra. Esta es la primera del año que comparto yo, ya había puesto una de Buster si no me equivoco. Así que feliz, espero que les sea de bendición. Y si tenés algo que comentar o algo que quieras para un estudio bíblico, encantado de que lo escribas. Siempre me gusta que nos edifiquemos entre todos. Y bueno, el Señor los bendiga y hasta un próximo video.